Hola, ¿cómo están? Voy a hacer un pequeño resumen sobre lo que estudiamos ayer con respecto a la dimensión de Geburah, para los que no se pudieron conectar, para los que estaban conectados y tenían dificultad con la conexión. Así que bueno, vamos a comenzar y vamos a hacerlo compartiendo pantallas o va a ayudar un poquito, si me dan una oportunidad. Listo. Entonces, la dimensión de Geburah. Geburah quiere decir fuerza. Y cuando estamos hablando de Geburah, también estamos hablando de los límites. Geburah tiene que ver con el proceso de la creación. Cuando el Ein Sof hace la autocontracción, lo que llamamos el Tzimtzum, lo que está ejerciendo es una fuerza de restricción. Y esa fuerza tiene que ver con la dimensión de Geburah. La restricción de esos límites, porque nuestra creación es dentro de esos límites. Para la Kabbalah, justamente el proceso de la restricción se asocia con un concepto que tiene que ver con el Midat Adin. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo el sistema es que tiene que haber un punto de equilibrio, porque cuando esta fuerza no tiene dirección, no tiene límite, entonces lo que va a generar es caos, fragmentación, como lo sabemos a partir de lo que representa el principio eh, del proceso creativo. En cambio, si esa fuerza tiene un equilibrio, entonces es este Midatadin, es este equilibrio de esta fuerza. Ahora, Din es también como se le llama al pilar en donde se encuentra la dimensión de Geburah. Y en algunos momentos también a Geburah le llaman así, le llaman la esfera del Din. Entonces, Din, que quiere decir juicio, tiene que ver con esta dimensión también, lo cual implica que cuando nosotros enjuiciamos, ya sea hacia adentro o hacia afuera, entonces estamos en un desequilibrio de esta dimensión. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar continuamente trabajando en los límites, en cómo vamos encontrando ese punto medio, trayendo una fuente de nuestra tradición, un makor de la Mishnah, de Pirkei Avot, 4.1, nos dice el Pirkei Avot, Eizeu Gibor Akobesh et Yitzro. ¿Quién es el fuerte? El que gobierna, domina sus instintos, el que logra justamente el equilibrio de esa fuerza, la contención de esa fuerza y de Geburah. ¿Cómo traemos esa contención? Normalmente la contraparte, cuando vemos el árbol de la vida, es aplicando el Gesed, ¿sí? Que tiene que ver con la misericordia. Entonces, cuando vemos en el árbol, encontramos que Geburah estaría aquí y del otro lado tenemos Gesed, entonces tiene que haber un equilibrio. Eh, Geburah representa esa columna de la restricción y tiene que ver con los límites del sistema en sí mismo y también con los límites que nosotros nos autoimponemos y también los límites que podemos imponer al otro o la falta también de la posición de los límites. Y porque muchas veces es en Kabbalah nosotros sabemos que por falta, por restricción, es como vamos entendiendo que se manifiesta el desequilibrio de una dimensión. Eh, el límite que habla de la fuerza tiene que ver con cómo podemos dominar, ¿sí? En el plano físico, en el plano emocional, en el plano mental, tenemos que saber aplicar ese equilibrio en esta fuerza. Físicamente es una fuerza que va con impulso. Entonces, en el campo físico nosotros tenemos que lograr equilibrar, ¿sí? Somos impulsivos. Un ejemplo que manejábamos ayer tiene que ver con la comida, ¿sí? Que es un lugar en donde a la mayoría nos cuesta poner límites. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuántas rebanadas de pastel tenemos que comer? Entonces, uno tiene que encontrar su propio límite, su medida, su mida. Lo mismo pasa a nivel emocional. Si desbordamos las emociones, ¿sí? Entonces vendrá el caos.
Sí, tenemos que sentir, tenemos que emocionarnos, tenemos que enojarnos, tenemos que llorar, pero después, ¿cómo volvemos a centrar nuestra energía? ¿Y cómo la equilibramos? Dice Mario Saban, la verdadera fuerza se percibe en el equilibrio entre los límites predeterminados y el libre albedrío. La fuerza de retener nuestra fuerza es siempre superior a la fuerza de desplegarla. Entonces, en realidad, el poder está en justamente poder controlar, ¿sí? ese impulso y mantenernos en equilibrio. Cuando hablamos de Geburah como din, ¿sí? eh, la medida de la justicia también tiene que ver, obviamente, con nosotros. Eh, También tiene que ver con un aspecto general del proceso de la creación. ¿Eh? Hay ciertos límites y nosotros tenemos que lograr movernos dentro de esos límites. Eventualmente lo que pasaría, según lo que nos dicen los místicos, es que vamos a poder expandir esos límites. Pero al final el modelo está creado de tal manera que siempre eh, existimos dentro de ese espacio limitado. Es lo que tiene que suceder para que se pueda dar el proceso de la creación, el movimiento en la creación. ¿Cuál es esa medida? Tiene que ver, lo quiero decir, independientemente de lo que dice la pantalla, tiene que ver con encontrar ese lugar de centro. Cuando estamos en paz frente a una situación, ¿sí? En donde pudimos poner límite o pudimos expandir el límite y nos sentimos bien, ahí probablemente es donde tenemos que estar. Eh, si cuando estamos tratando de imponer, ¿sí? O cuando estamos tratando, o nos falta poner ese límite, entonces estamos en esa lucha y entonces vamos a estar en desequilibrio. ¿Sí? Entonces, otra vez, Midat Adin es la justa medida entre las partes. Y acuérdense que todo el sistema está interconectado. Ayer me hacían una muy buena pregunta en el sentido de si eh, toda esa energía queda contenida dentro del sistema y rebota, ¿sí? Hacia diferentes lados. Cuando hay desequilibrio en una dimensión, se va a desequilibrar el sistema. Geburah está relacionado con el arquetipo del planeta Marte y Marte se relaciona con la guerra. Entonces, esta energía es tan fuerte que puede provocar desequilibrio, puede crear un caos, ¿sí? Y también cuando no se utiliza esta fuerza, entonces también hay falta de proceso, ¿sí? Que sería otra de los lados de desequilibrio de esta dimensión que tiene que ver con la falta de fuerza de voluntad y cuando nos falta el incentivo para lograr un objetivo. Entonces también empecemos a entender que cada una de estas dimensiones la tenemos que evaluar desde diferentes perspectivas. A veces en el plano físico, a veces en el plano emocional, a veces en el plano mental, pero siempre moviéndonos, viendo hacia dónde, ¿sí? Está esta energía desequilibrada, por exceso, por falta. ¿Sí? Y esto tiene diferentes dimensiones. Y luego lo que tenemos que hacer es cada uno, ¿sí? Ver cómo esto tiene que ver con nosotros. Hacer este trabajo de Kabbalah práctica y de poder encontrar ese trabajo que te lleva a experimentarte en la medida de esa dimensión. Eh, entonces, bueno, hay que trabajarlo continuamente, ¿sí? La esfera de Geburah tiene que ver con la medida del poder divino, ¿sí? Si el poder divino excede su poder, también destruye, y eso lo entendemos desde el modelo original, que de hecho funciona porque sí, en un principio se necesita esa fuerza extrema para que se empiece a dar el proceso de la creación, pero después el propio sistema nos dice que tiene que haber una restricción de esa fuerza, una reconfiguración de la fuerza para que haya un orden, para que haya un punto de equilibrio. Ya vimos, debe equilibrarse con Gesed, dar sin límite, también expresa una clipa, está relacionado con la clipa de Gesed, ¿sí? Ya vimos que estas dos dimensiones trabajan en equipo, aunque todo el árbol también trabaja en equipo. Nosotros lo que hacemos es analizar las partes para que después podamos entender el sistema como un todo. Pero nuestra mente necesita, ¿sí? Ir a los fragmentos. También es parte de cómo está construido el universo. Y después logra unificar. Y acuérdense que todo lo que estamos estudiando, lo importante es entender la teoría, pero más importante después poderlo traducir hacia nosotros a la práctica, ver cómo esto se ve reflejado en nuestra vida diaria y cómo lo podemos ir refinando, porque al final eso es nuestro objetivo, ir refinando al alma. Tenemos entonces exceso
y falta, ¿sí? En cada uno de estos niveles. Por ejemplo, en relación a los límites, cuando no sabemos poner límites, y hablábamos del ejemplo de los hijos, ¿sí? Normalmente vamos a ver el desequilibrio. Entonces hay que poner límites. Cuando ponemos límites nos cuesta trabajo, también vamos a ver en algún momento un punto de resistencia, pero después eventualmente se ordena. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Hasta dónde nos autoimponemos límites? Y cómo nos vamos flexibilizando para que dentro de un límite, ¿sí?, haya movimiento. Entonces tenemos que otra vez encontrar un punto medio y entender esa paradoja que los límites nos permiten la expansión. Pero lo que tendría que pasar es esta expansión, ¿sí?, como el círculo que se abre. Y también mencionábamos ayer, como el universo, que lo que nos dice la ciencia es que se sigue expandiendo. Lo mismo pasa con nosotros. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es elegir. Y eso tiene que ver con la autoobservación, continuamente, el trabajo de autoconocimiento. Hay una parte positiva de esta energía. ¿Por qué? Porque es la fuerza de voluntad, es lo que te da el drive para hacer las cosas, para superarte. Entonces necesitamos activar esta energía. Necesitamos mantenerla en equilibrio. Ayer hacíamos un ejercicio de respiración donde nos concentrábamos en la exhalación. Entonces yo cada vez que hacía este movimiento, digamos como cortando la energía, ¿sí?, lo que estaba haciendo es enfocar en la exhalación. Exhalo, exhalo. En la medida que exhalo por la nariz, también voy trabajando en el sistema para centrarme. Cualquier respiración me centra, ¿sí? Hablamos de todo lo que tiene que ver con Geburah, que se asocia con el planeta Marte y se asocia con el elemento fuego. Entonces, si tú no trabajas en ese fuego, si no lo estás continuamente dirigiéndose a un objetivo, lo que puede suceder es que te empieza a quemar. Y lo que queremos es que te transforme, que logres transmutar, ¿sí? Como la famosa idea del poder de los alquimistas, de transformar cualquier metal en oro. Eh, Hay que encontrar ese equilibrio, hay que saber que todo lo que hacemos va a tener una consecuencia y tiene que ver proporcionalmente con la fuerza que imprimimos en ello. Entonces, cuando rompemos un límite solo por el hecho de romperlo, ¿sí?, ahí habría que evaluar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si viene desde un lugar de enojo y no tiene ninguna intención de transformación, entonces está desequilibrado el modelo en ese momento. Tiene que venir esa fuerza con la intención, ¿sí?, de dirigirla hacia un objetivo. Obviamente estamos pensando en un objetivo que nos traiga bien, que nos ayude a centrarnos, ¿no? Entonces, hay que entender todo lo bueno que tiene esta energía, porque cuando está en equilibrio, es la que nos permite crear, porque es ese impulso que nos lleva a hacer. Pero también hay que ponerla en equilibrio. ¿Por qué? Porque si no, entonces empieza a ir un paso más allá y empieza a desequilibrar el sistema. Geburah también es entendida como en relación al concepto de Irat Hashem, porque como tiene que ver con los límites, la idea de tener miedo a Dios, y estuvimos platicando con respecto a reconfigurar lo que representa la palabra Irat, el temor, que es la traducción literal, por reverenciar, por entender que hay una fuerza mucho más grande que nosotros y cómo nos relacionamos con esa fuerza, porque desde ahí entendemos los límites. Entonces, si logramos trascender, ¿sí?, la idea de lo destructivo detrás del miedo, entonces empezamos a transformarnos. Necesitamos ese límite, porque si no podemos destruir, pero lo que tenemos que hacer es darle otro significado a ese límite, porque eso entonces lo que nos permite es expandir. Entonces, hay que cambiar simplemente la forma en la que nos relacionamos con eso, porque cuando tenemos esta idea de temor, y lo pongo entre comillas ahora, es una posibilidad de entender que hay algo más grande y desde ese lugar nos medimos, pero sin que eso nos paralice.
o que eso nos ponga en un lugar en donde nos separamos, nos sentimos separados del Creador. Al final lo que queremos es experimentar la unidad. Entonces, este, esta idea del temor frente al reino de Dios, frente a la naturaleza de Dios, hay que evaluarlo en su justa medida. Igual, ¿sí? Entonces, ver dónde nos afecta y cómo podemos trascenderlo. Necesitamos ese impulso que nos lleva a generar, a crear. ¿Sí? Necesitamos construirnos continuamente desde el equilibrio de esta fuerza y que se mantenga en ese punto medio. El camino del cabalista es el punto medio. Los límites, las estructuras, las necesitamos. Así estamos construidos. Pero después necesitamos podernos mover dentro de ese universo limitado y desde ahí crear. Todo el proceso de la creación explica el equilibrio entre Gesed y Geburah. El Ein Sof pudo crear esta realidad cuando puso los límites, cuando reordenó la energía. Eso es lo que estamos experimentando. Un mundo en donde hay un equilibrio entre Gesed y Geburah. No podemos recibir todo, no podamos dar todo, tenemos que encontrar siempre la justa medida. Somos hasta donde llegan nuestros límites, por lo tanto, tenemos la oportunidad continuamente, ¿sí?, de estar restableciendo nuevos límites que nos permiten expandirnos y seguir desarrollando nuestro potencial divino. Bueno, les dejo ahí este pequeño resumen y nos vemos la próxima semana de manera presencial en Betel Bosques para pasar por la esfera de Gesed y hablar de la misericordia, del amor, del servicio. Gracias.